Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Virginia Castillo López. Hoy les vengo a presentar la actividad número 5 de nuestra materia de trastorno de la comunicación y el lenguaje. ¿En qué consiste nuestra actividad? Nuestra actividad consiste en un video explicativo de las teorías del desarrollo del lenguaje. Bueno, para entrar en materia, el desarrollo del lenguaje, como bien nos decía en las lecturas, es un proceso complejo que ha más que nada cautivado a diversos investigadores durante muchas décadas. A raíz de eso surgen diversas teorías que intentan explicar cómo los niños adquieren la capacidad de comunicarse, cada una con sus fortalezas y debilidades. Pues se podría decir que de la lectura, analizando bien y comparando con diversas teorías, nos podemos decir que cada una tiene sus aportaciones y limitaciones. Entonces, quisiera yo presentarle la primera teoría, que es la de conductista. Esta teoría yo más o menos la relacioné que se da, es el aprendizaje por asociación y refuerzo, es decir, con figuras como Skinner, que es el que propone que el lenguaje es una conducta aprendida a través de la asociación entre estímulos y respuestas, es decir, los niños pueden aprender palabras y estructuras gramaticales por medio de la imitación, el modelado y el refuerzo positivo. Una de sus aportaciones de estas teorías es que se hace énfasis en el entorno, es decir, destaca la importancia del entorno social y las interacciones con los adultos en el aprendizaje del lenguaje. Otra de sus aportaciones fue la utilidad práctica. Las técnicas conductistas han sido exitosas en la intervención terapéutica para niños con dificultades de lenguaje. Más sin embargo, existen limitaciones de esta teoría. Una de ellas es que se subestima la capacidad innata. ¿Qué quiere decir con esto? Que no consideran la posibilidad de que los niños nazcan con una predisposición biológica para el lenguaje. No, otra sería que no explica la creatividad, no explica cómo los niños pueden crear frases nuevas y generar un lenguaje original. Y otra limitación que tiene la teoría es que más que nada ignora la complejidad cognitiva, es decir, no se profundiza en los procesos cognitivos subyacentes al desarrollo del lenguaje. Siguiendo con el tema, durante la lectura vimos la siguiente teoría, que es la psicolingüística. Esta fue empleada por Chomsky con su, en ella se postula la existencia de una gramática universal innata en el cerebro humano. Posteriormente vimos la teoría psicolingüística, que es un modelo semántico cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, como Bloom enfatiza el papel de la semántica y la cognición en el desarrollo del lenguaje, propone que los niños, más que nada, primero desarrollen una comprensión del mundo y sus relaciones y luego utilice el lenguaje para expresar las ideas. Entre las aportaciones de esta teoría, podemos hacer un énfasis en el significado, que reconoce la importancia del significado y el contexto en el aprendizaje del lenguaje. Igual, otra aportación fue la relación con la cognición, es decir, vincula el desarrollo del lenguaje
al desarrollo cognitivo general. Y otra aportación que nos da esta teoría, que da la explicación de las etapas tempranas, proporciona una explicación más adecuada de las etapas tempranas del desarrollo del lenguaje, como las emisiones de palabra aislada, la combinación de dos palabras. Pero como toda teoría tiene una limitación, y una de ellas es que subestima el papel de la sintaxis, es decir, no da suficiente importancia a la estructura gramatical y a las reglas sintácticas. Y existe otra limitación, que es la dificultad para explicar la gramática compleja. No explica completamente cómo los niños adquieren la gramática compleja de las lenguas. Otra teoría que podemos ver es la teoría de los actos del habla. Esta teoría es desarrollada por un filósofo como Austin y Schilling. Esta se centra en la función del lenguaje como acción. Propone que al hablar las personas no solo transmiten información, sino que también realizan acciones como hacer peticiones, dar órdenes, hacer promesas o expresar emociones. Entre sus aportaciones es que se hace un énfasis en la función. Destaca la importancia de la función del lenguaje en la interacción social. Otra aportación que nos hizo esta teoría es que el análisis pragmático proporciona un marco para realizar el significado del lenguaje en contexto, considerando las intenciones del hablante y el efecto en el oyente. Igual nos hizo una aportación que es la importancia de la intervención. Es decir, aquí se reconoce que el lenguaje es una herramienta para lograr objetivos y que la intención del hablante es crucial para la comprensión. Más sin embargo, como toda teoría, hay limitaciones, y una de ellas que se dio en esta teoría es la falta de atención al desarrollo. No se centra en el desarrollo del lenguaje en los niños, sino en el uso del lenguaje en adultos. Otra de sus limitaciones de esta teoría es la dificultad para explicar la adquisición. No explica cómo los niños se adquieren la capacidad para realizar los actos del habla, es decir, ni cómo se desarrolla la comprensión, ni las intenciones del hablante o del niño que está adquiriendo el habla. Aquí otra limitación es su enfoque en la pragmática. Se centra principalmente en la pragmática del lenguaje y no considera suficientemente la estructura gramatical y los procesos cognitivos. Entre las relaciones entre las teorías, se podría decir que las diferentes teorías del desarrollo de lenguajes no son mutuamente excluyentes. Es decir, en realidad complementan y ofrecen perspectivas diferentes sobre el proceso. Es decir, cada teoría es aportadora de. Por ejemplo, la teoría conductista aporta información valiosa sobre la influencia del entorno y las interacciones sociales. La teoría psicolingüística destaca por la importancia de la capacidad innata y la estructura gramatical. La teoría semántica cognitiva enfatiza en el papel del significado y la cognición. Es decir, cada una aporta algo. En conclusión, ¿qué les puedo decir? Ninguna de las teorías, siento yo, de acuerdo a lo que analicé, ninguna de las teorías por sí sola puede explicar completamente el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque cada una aporta ciertas cosas, y una visión más completa del proceso requiere integrar los elementos claves de cada teoría para que así se compruebe
el proceso del lenguaje. Es decir, es probable que el desarrollo del lenguaje sea un proceso complejo que involucra tanto factores innatos como factores ambientales, así como procesos cognitivos y lingüísticos. Y es por eso que cada elemento es crucial para llegar a saber qué es el desarrollo del lenguaje. La interacción de todos estos elementos buscan una finalidad, siento yo, que es comprender mejor cómo los niños adquieren la capacidad para comunicarse. Y es por eso que, desde mi punto de vista, no hay una teoría por sí sola que pueda explicar el desarrollo del lenguaje. Más sin embargo, cada una hace su aportación y se puede complementar para saber cómo es la capacidad que adquieren los niños para comunicarse. Muchas gracias, esa es mi explicación, espero que les sea de mucha ayuda.